Hoy vamos a meternos de lleno en la onda expansiva tanto política como financiera que ha sacudido Europa desde el mismísimo corazón de Francia. Vamos a desgranar cómo una crisis que empezó en París ha puesto en jaque a todo el continente. A ver, el 6 de octubre de 2025, los mercados lanzaron un aviso. Y vaya aviso. Este número, un menos 5,40%, es el desplome en un solo día de las acciones de Société Générale, uno de los grandes bancos franceses, un auténtico terremoto financiero. Y aquí, fijaos, está la clave de todo. Mientras la bolsa de París ardía, la de Frankfurt, la alemana, mantenía la calma. La señal no podía ser más clara. Esto no era un problema de toda Europa, era un problema específicamente francés. Pero el verdadero shock, la auténtica bomba, llegó del mercado de deuda. Por primera vez en la historia, los inversores exigían más intereses para prestarle dinero a Francia que a Italia, a España o incluso a Grecia. O sea, de repente se fiaban menos de Francia que de sus vecinos del sur. Vamos, un cambio total en las reglas del juego. Claro, este vuelco que nadie se esperaba nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué narices ha podido pasar en la política para provocar un seísmo financiero de esta magnitud? Pues vamos al origen de todo, a la chispa política que encendió la mecha. Y es que la crisis se desató a una velocidad de vértigo. El detonante inmediato fue la dimisión del primer ministro en un tiempo récord. 13 horas, repito, 13 horas. Es que esto fue una concesión en toda regla de que el país era simple y llanamente ingobernable. Las propias palabras de Lecornu lo dejaron clarísimo. No puedes ser primer ministro cuando las condiciones no se dan. No era una opinión, era la constatación de una realidad durísima. El gobierno no podía ni empezar a funcionar. Y ojo que esto no fue algo de un día. Como se ve aquí, Francia llevaba ya tiempo en un carrusel de primeros ministros. Una puerta giratoria que era la señal inequívoca de que la crisis del sistema era muy profunda. Entonces, ¿de dónde viene todo este lío? Pues fundamentalmente de un parlamento que está completamente bloqueado desde las elecciones de 2024. Nadie tiene mayoría para gobernar, las peleas por los presupuestos son constantes y, para colmo, la sombra de las elecciones presidenciales de 2027 lo tiene todo paralizado. Vale, crisis política lo entendemos, pero ¿cómo demonios se conecta un parlamento atascado en París con un desplome bestial en la bolsa? ¿Cuál es ese cable oculto? Perfecto, pues vamos a meternos en la maquinaria a ver cómo ese riesgo político se cuela directamente en el sistema financiero. Este mecanismo se conoce como el círculo vicioso, o en inglés el doom loop. Es básicamente una espiral tóxica en la que la salud de un gobierno y la de sus bancos están tan unidas que si uno cae, el otro va detrás. A ver, el ciclo funciona así y es letal. Primero, la inestabilidad política genera desconfianza. Segundo, el valor de la deuda del país baja. Tercero, esto le da un palo tremendo a los bancos que han comprado esa deuda. Cuarto, si los bancos se debilitan mucho, ¿quién podría tener que rescatarlos? El gobierno. Y quinto, ese rescate debilita todavía más al gobierno. Y la rueda vuelve a girar. Es la pescadilla que se muerde la cola. Para que nos entendamos, la analogía es muy sencilla. Es como dos escaladores que van atados a la misma cuerda. Si uno resbala, en este caso el gobierno, amenaza con arrastrar al otro, los bancos, en su caída. Esta frase lo resume todo. Los mercados de repente han dejado de ver a Francia como un pilar seguro, como parte del núcleo de Europa, y han empezado a tratarla como un país de la semiperiferia, o sea, más volátil y con mucho más riesgo. Pero claro, aquí es donde la historia se pone seria de verdad. Porque un problema en Francia rara vez es solo un problema de Francia. Tiene todas las papeletas para convertirse en una amenaza para todo el continente. Y es que la situación de Francia es especialmente peligrosa, porque es como un cóctel explosivo de crisis pasadas. Por un lado, tiene la deuda pública por las nubes, que nos recuerda a Grecia. Y por otro, la inestabilidad política crónica que hemos visto en Italia. Vamos, que ha juntado lo peor de cada casa. Y aquí tenéis la cifra del miedo. 500.000 millones de euros. Esa es la cantidad de deuda del gobierno francés que tienen los bancos del resto de Europa. Para que nos hagamos una idea de hasta qué punto estamos todos conectados y expuestos. El riesgo de que esto se extienda es triple. Primero, un contagio financiero, a través de esos bancos interconectados. Segundo, un contagio económico. Ojo, una recesión en la segunda mayor economía del euro arrastraría a todos. Y tercero, y quizás el más peligroso a largo plazo, un contagio político, que la crisis dé alas a fuerzas similares en otros países. Con este panorama que no es nada bueno, la pregunta es inevitable y está en la cabeza de todo el mundo. ¿Y ahora qué? Venga, pues vamos con la pregunta del millón. ¿Qué caminos hay sobre la mesa?
Vamos a examinar los 3 posibles escenarios que se abren. Hay 3 posibilidades principales. La primera, un estancamiento prolongado, con un gobierno débil que va a trompicones y genera volatilidad constante. La segunda, la apuesta de alto riesgo, que es convocar elecciones anticipadas y cruzar los dedos. Y la tercera, la llamada opción nuclear, que el presidente dimita, creando un vacío de poder absoluto. Lo importante aquí es entender que ninguno de estos caminos es una salida fácil. Todos, absolutamente todos, suponen una amenaza muy seria no solo para los mercados, sino para el futuro del proyecto europeo en su conjunto. Y con esto llegamos a la pregunta final, que es la que de verdad da vértigo. ¿Está la eurozona preparada para una crisis que no viene de la periferia, sino que estalla en su propio corazón? Porque de esa respuesta depende, ni más ni menos, el futuro del continente.